acompañarnos. Una vez más te recuerdo que estamos en YouTube como Casa de Oración La Nueva Sion, y allí puedes encontrar varios de los videos que estamos grabando para ustedes y que los puedan compartir. Hoy vamos a comenzar rapidito con una parashá o una lección, una clase llamada Toldot. Es la quinta parashá desde el principio, Bereshit, Génesis. Así que hoy vamos a estar hablando de cuando Abraham muere y Isaac se queda en el lugar de su padre, ¿verdad? Cumpliendo con la voluntad de Yahweh, de Dios, que Dios puso, ¿verdad?, en las manos de Abraham. Y Abraham le dejó como legado a Isaac. Y asimismo Isaac le dejó como legado a Jacob. Y Jacob a todos sus descendientes hasta el día de hoy. Así que lo primero que hay que ver, para darle un pequeño resumen a la parashá anterior, a la clase anterior, que es la de Lehai Halei Sara, cuando Sara muere. Lo primero es que en esta parashá anterior hay 3 puntos esenciales que son de lo que se trata como por sí, ¿verdad? La parashá, que es, número 1, Abraham es convocado por Dios para sacrificar a Isaac como una última prueba de fe. Dice que Abraham tuvo 10 pruebas, y entre esas 10 pruebas, la última como que fue la que firmó por completo la fe de Abraham, afirmó, mejor dicho, fue precisamente cuando Dios le dice: vete y sacrifícame a tu único Isaac, ¿verdad? A tu hijo amado Isaac. Ahora, nosotros siempre hemos entendido, y esto es algo que quiero aclarar, porque tenemos que aclararlo, cuando Dios envía a Abraham a sacrificar a Isaac, nosotros siempre hemos pensado que Isaac era un muchachito, era un niño, un jovencito. Isaac tenía 37 años cuando Dios lo envía a Abraham a hacer esto. Una cosa bien importante que hay que denotar es que inmediatamente Dios envía a Abraham a hacer esto, y Abraham se lleva a Isaac al monte, como se nos explica en la palabra. Sara está desentendida de esto. Sara no sabe lo que está ocurriendo. Pero se dice, ¿verdad? Se entiende, y lo dice la Mishnah, que es la Torá hablada, o la Biblia hablada, la palabra hablada del pueblo de Israel, que Sara se entera que Abraham se llevó a Isaac para sacrificar, y que esto precisamente le da un choque tan profundo que le causa la muerte. Entonces aquí vamos a ver que los dos hechos son, podríamos decir, al mismo tiempo. Dios envía a Abraham para que sacrifique a Isaac, y en el camino Sara muere. Ahora, otro hecho es que después que Sara muere, Abraham entierra a Sara, ¿verdad? Que la lleva a la cueva de Macpela. Allí Abraham hace un pacto con su siervo, para que vaya a su casa, a la casa de su parentela. En otras palabras, que vaya a Harán, de donde él salió, y vaya, y Eliezer vaya allá, que es el siervo, y consiga una mujer para su hijo. Porque ya Dios había hecho un pacto con Abraham, que no iban a tomar mujeres cananitas. Acuérdense que ellos estaban en ese momento viviendo en tierras cananeas,
dice la palabra, como extranjeros y como forasteros. Así que, aunque más adelante nosotros vamos a ver que esa tierra Dios se la cede al pueblo de Israel por herencia, al momento que Abraham está viviendo allí, está viviendo como forastero. Ahora, Eliezer cumple con la, ¿verdad?, con la promesa que le hizo a Abraham y trae para Isaac a Rivka o Rebeca. Trae a Rebeca y se la da, ¿verdad?, a Isaac como mujer. Isaac, dice la palabra, que se consoló su corazón teniendo a Rebeca. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 24, 63. Pastora, ¿me puede leer eso? Génesis 24, 63. Porque aquí hay algo bien especial, y es que inmediatamente estos dos seres humanos se encuentran y se ven, se enamoraron al instante. 24:63. Sí. Salió Isaac a orar en el campo hacia el atardecer y alzó la vista y vio, y he aquí que venían camellos. ¿Sigo? Sí, sí. Y alzó Rebeca sus ojos y vio a Isaac y se inclinó sobre el camello. Le dijo al sirviente, ¿quién es ese hombre que camina por el campo en nuestra dirección? Y dijo el sirviente, ese es mi amo. Entonces tomó el velo y se cubrió. Y relató el sirviente a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de Sara su madre. Y desposó a Rebeca. Y ella se convirtió en su mujer y él la amó. Y así se consoló Isaac tras el deceso de su madre. Así que nosotros podemos ver que Isaac y Rivka o Rebeca se conectan de una manera sobrenatural. En el momento que se vieron, ni siquiera se vieron cara a cara, se vieron a la distancia. Dice que se puede ver la manifestación de un alma gemela. O sea, cuando se habla un poco del tema de las almas gemelas, pues no voy a tocar eso en estos momentos porque no es la clase, pero se puede entender que Rebeca y Isaac estaban unidos por algo especial de parte del Eterno. Eran realmente el uno para el otro. Así que se enamoraron, inmediatamente se vieron. Pero algo que hay que resaltar, y es algo que es bien importante, dice que él se consuela por la muerte de su madre cuando le traen a Rebeca, porque Rebeca era se podría decir que era un paralelo a su madre. O sea, él vio en Rebeca a su madre. Vio, no porque viera de per se a su madre, sino que vio las características de su madre en Rebeca, las cuales eran unas características de una mujer honrada, de una mujer sabia, de una mujer que era la ayuda idónea de su padre. Y asimismo él vio todas estas características en Rebeca. Así que la amó, dice la palabra que la amó. Pero Rebeca tenía un problema. Y vamos a ver una historia que se repite. Rebeca, al igual que Sara, era una mujer estéril. Y da la causalidad, porque yo no uso la palabra casualidad, porque para Dios no hay casualidades. Da la causalidad que en muchas historias bíblicas, en donde vamos a ver hombres poderosos en las manos del Señor, que nacieron precisamente de mujeres que fueron estériles. Tenemos varios ejemplos. Sara tuvo a Isaac en la vejez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un problema de esterilidad. Rebeca tiene a Esaú y a Jacob
precisamente Jacob, vamos a denotar a Jacob, y era una mujer al cual Dios le abrió su matriz. Vamos a ver a una Raquel que tuvo a José y a Benjamín, conste, pero cuando tuvo a José, lo tuvo después de haber pasado por un tiempo de esterilidad. Ana es la madre de Samuel, también fue estéril y Dios abrió su vientre. La madre de Sansón también era estéril, pero Dios abrió su vientre para que tuviera a Sansón. Elizabeth, la tía de Jesús, también era estéril y en su vejez Dios abrió su vientre para que tuviera a Juan. Aleluya. Así que para Dios no hay nada imposible. Y nos lo demuestra, ¿verdad?, su palabra a través de estas hermosas mujeres que trajeron al mundo luminarias, trajeron al mundo luces, hombres con un destino marcado para hacer algo poderoso en la tierra. Ahora, la fe de Isaac era inquebrantable, puesto que él tenía la certeza que Dios le daría descendencia, pues era el pacto que Dios había hecho con su padre Abraham en Génesis capítulo 17-19, cuando Dios le dice a Abraham: y te daré descendencia. Así que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rebeca como esposa, pero ella se tardó 20 años en tener descendencia. Así que en ese transcurso de tiempo entra la desesperación, quizás no tanto en él, pero más en ella, en la ansiedad de ver mujeres pariendo en su, ¿verdad? Acuérdense que ellos vivían en un campamento en donde había muchas mujeres y muchos hombres, siervos y siervas de ellos, que tenían por consecuencia hijos. Estas mujeres quedaban embarazadas, se casaban, rápido parían, eran fructíferas, y ella se veía y decía: han pasado 10 años, han pasado 15, y yo nada de nada, han pasado 20. Cuando le llega, ¿verdad?, le toca el tiempo de su bendición. Pero aquí hay algo importante, y es algo que dice la Humash. La Humash dice que gracias a los méritos que había logrado Abraham, y por consecuencia Isaac, que era el doble de su padre, el cual era similar en todo a su padre, le otorgaron el favor y la misericordia de Dios, y el vientre de Rebeca fue abierto. O sea, cuando dice la palabra que él clamó a Dios, y aquí es donde vemos muchas veces el hecho de que muchas veces no lo entendemos, pero hoy yo lo puedo comprender, cuando nos dice: nos pasan factura. Porque fíjate, hacemos cosas malas que nos apartan de Dios, pero hacemos cosas buenas que nos acercan a Dios. Y ambas generan una factura, buena o mala. Ahora, ¿qué sucede? Este hombre, Isaac, hijo de Abraham, aunque su padre había muerto, él seguía siguiendo los pasos de su padre en todos los sentidos. Iba y oraba, hacía sacrificios, hacía adoración, hacía todo lo que su padre le enseñó a hacer. Ahora, ¿qué sucede? En el momento que él se casa con ella y se entera que ella no da a luz porque es estéril, comienza a orar. Así que podemos entender que está 20 años orando para que Dios le abra el vientre a su mujer. Pues fíjate, esta es una parashá que verdaderamente nos enseña y tiene mucha tela. Ay, si sí, nosotros demasiado. nos pusiéramos
desde el principio, esta parashá verdaderamente no es para hacerlo en una hora. Estás hablando y esto me está ministrando el Espíritu. Porque fíjate una cosa, él oraba por su lado. Y ella oraba por su lado. Correcto, sí. Dios quiere una familia, una pareja, un matrimonio unidos. Yo escuchaba a uno de mis maestros y decía, él oraba por su hijo porque él quería un hijo. Pero cuando él también vio en ella el deseo de un hijo. Entonces comenzó a orar por ella para que Dios le concediera su deseo. Entonces, eso nos enseña siempre a que a veces nosotros entendemos que estamos pasando por situaciones y es cuando menos tenemos deseo de orar por nadie, de interceder por nadie, pero es cuando más llegan personas a nuestras vidas con situaciones que uno dice, pero yo soy la que necesito que oren por mí, porque yo soy la que necesito. Y es en realidad el mismo Dios ayudándonos. Amén. ¿Por qué no? Más. No, ayudándonos, porque para nosotros, ahí está la lección, para nosotros poder recibir de Dios lo que estamos necesitando, deseando, primero que nada yo tengo que dar a otros. Amén. Dejar de ser egoístas. Dejar de pensar en mí mismo. Amén. Porque nosotros todo es el querer, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, y es una realidad, todos deseamos lo bueno, todos deseamos lo mejor. Hablaba yo la otra vez del síndrome ovejil. Amén. Que la oveja, los pastores, usted es pastora y usted me va a entender porque estamos en la misma sintonía. En el sentido de que el pastor está muy bien, es un padre espiritual para esa oveja. Pero el Padre no solamente te da todo lo que tú necesitas. El Padre te enseña a crecer, a que seas independiente, para que tú logres en algún momento ser independiente y hacer a otros lo mismo que hicieron contigo. Amén. El sistema o el síndrome ovejil es aquel síndrome en donde la oveja siempre quiere que su pastor órame, ahí, levántame, ayúdame. Entonces, muchas veces, lamentablemente, si algún pastor me está escuchando, escuche bien. El pastor le tiene que servir a su oveja, eso es cierto. Pero el pastor tiene que provocar que su oveja se transforme y deje de ser oveja para transformarse en águila. No solamente eso, que cuando los transformamos en hijos, entonces no tenemos que estar arriba de ellos, ni hay que enseñar, ni hay que decirle lo que hay que hacer. El hijo sabe por sí solo, cuando aprende a ser hijo, lo que debe hacer sin que nadie se lo diga. Cuando yo hablo en el sentido de águila, de que el pastor debe ayudar a la oveja a transformarse, a tener una transformación, es porque nosotros debemos llegar a una iglesia y depender por un tiempo de nuestro pastor para que él nos vaya puliendo, nos vaya enseñando, nos vaya a hacer crecer. Pero de un momento a otro nosotros tenemos que entender que no es el pastor el que se debe completamente acercar a Dios, que yo también tengo que acercarme a Dios, que mi salvación va a depender de cuán cerca yo esté del Eterno. Bueno, también nos convertimos en manos alargadas para el pastor. Amén. También. Porque comenzamos a ayudar a aquellos que estaban como nosotros cuando nosotros llegamos. Bebés. Al mismo Moisés le fue necesitado, ¿verdad? El que fue instruido por su suegro de que él no podía tener tanta carga, que él tenía que delegar. Ahora, dentro de esta parashá hay algo muy importante, principalmente para aquellas mujeres que están deseosas, ansiosas de tener hijos y que a veces tienen impedimentos y se dejan desmayar y decaer su esperanza, porque para mí es imposible. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Me falta esto, me falta un ovario, o me falta el útero, o me falta esto, me falta aquello. Porque, por ejemplo, a Ana se nos describe la palabra que Dios le abrió. O sea, era algo que estaba cerrado. Pero en Rebeca, a Rebeca le hacía falta el órgano. Wow.
no recuerdo, estoy tratando de recordarme porque no quiero decirlo bien, pero yo no sé si era el ovario que le faltaba o el útero, pero ella no tenía uno de estos órganos. Wow. Por lo tanto, ahí sí vemos que era Que Dios imposible Dios crea. que esta mujer Aleluya. tuviera un hijo. Porque para esos tiempos tampoco existía lo que y ni siquiera yo todavía no he escuchado que a una mujer le hayan puesto, le pongan un ovario, le le pongan. pongan tampoco una matriz. Así que vemos la mano poderosa y es por eso donde también nosotros tenemos que amar esta palabra Aleluya. y buscar esos secretos, porque de ellos es que nosotros nos vamos a apoyar en el momento, de acuerdo a las circunstancias de tu vida, Padre, conforme a Rebeca. Ahora, yo no tengo, Ay, a través de las líneas, Padre. yo no tengo Padre eterno. O sea, tú no tienes obligación conmigo. Si es tu voluntad, apelo a tu misericordia, porque fíjate, una de las cosas que, perdón, que se nos dice y se nos enseñaba es que Isaac, por su padre, aprendió a apelar a la misericordia de Dios. Amén. ¿Ve? Amén. Entonces, tenemos, y es algo que en estas semanas Dios nos está llevando. Nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios como Él nos instruye a hacerlo. Amén. Mientras queramos hacerlo a mi manera de hombre, así no va a funcionar y nos vamos a quedar secos esperando. Digo, a veces puede ser que la misericordia de Dios como quiera, porque nosotros no podemos decir, no, nunca se va a manifestar la misericordia de Dios, porque a Dios nadie puede encajonarlo, ni decir, Dios no va a hacer esto. Dios se mueve como Él quiere, como Él le plazca y en quien le plazca, de acuerdo al propósito de cada persona. Pero sí puedo decir que una de las cosas que Dios está demandando hoy de su pueblo, es que aprenda a conocerlo personalmente, no a través de hombres, no a través de mujeres, sino a través de su palabra. Amén. Y de buscar una relación con Él. Porque vemos la situación, o sea, Isaac aprendió de su papá, pero Isaac no dependía de la relación del papá con Dios. Esa es la cuestión del síndrome ovejil. Él dependía de su propia relación con Dios. El pastor aplicando tiene que crear en su oveja que Amén. él se acerque a Dios como él lo hace. Amén. Aplicando lo que él vio, Aleluya. lo que él escuchó, pero teniendo sus propias técnicas. Porque fíjate, Abraham instituyó la oración del Shaharit, pero Isaac instituyó la oración de la tarde. Exactamente. Y dice dice que la oración de la tarde es donde hay más momentos o energías negativas. Igual que en la madrugada. Así que vemos Términos que medios. él aprendió a conocer a Dios a través de su padre, pero él creó su relación, y es algo que yo siempre digo a mis hijos, o sea, ustedes tienen unos beneficios a través de mi relación personal con Dios, pero ustedes tienen que, cada uno de ustedes individualmente, a crear su propia relación con el Eterno. Sí, porque nosotros tenemos, nuestros hijos tienen una cobertura por causa de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros los cubrimos. Pero va a llegar un momento en que ellos van a ser adultos. Y aunque nosotros sigamos cubriéndolos y mandándoles la bendición, es necesario que cada cual fomente, como tú dijiste hace 5 minutos atrás, su propia relación. Bueno, seguimos. Porque de la manera que Dios te habla a ti, no es la misma en la que Dios me habla a mí. Amén. Las necesidades que tienes tú no necesariamente son las necesidades que tengo yo. Así que Dios va a cubrir de acuerdo a nuestra necesidad. Por eso precisamente es que Él se nos revela como Elohim, que es Dios, pero se nos revela como Adonai, que es el Dios de la misericordia. Se nos revela como el Elión, que es el Dios de la revelación, el Dios que todo lo sabe, el Todopoderoso. Amén. Pero también se revela como el Shaddai, Amén. que decimos Dios, pretendemos ver a Dios como hombre desde nuestro lente,
pero Dios es espíritu. O sea, Dios no puede tomar ni forma masculina ni forma femenina. Dios es todo, Dios lo Dios abarca es todo. todo, Dios es luz. Entonces, viéndolo desde ese punto, Él de acuerdo a nuestra necesidad Él se revela. Si nosotros necesitamos a un padre, se revela como el Abba, como el Padre. Amén. Pero si necesitamos una madre, se revela como el Shaddai. Que la gente no sabe el verdadero significado de Shaddai. Porque Shaddai, la gente dice, el Todopoderoso. Ese no es el verdadero significado de Shaddai. Shaddai significa el que amamanta. El que nutre, el que El que suple. nutre, el que da alimento. Para que sepa. Así que, si es el que amamanta, el que nutre, eso es un término femenino. Y no es que Dios sea femenino, vuelvo y repito, Dios no tiene géneros. Dios es espíritu, es eterno, Él todo lo es. O sea, es de acuerdo a cómo Él se manifiesta, de acuerdo a cómo nosotros lo necesitemos. Necesitamos una madre, se va a revelar como el Shaddai. ¿Alaba? Bueno, entonces, Dios crea en Rebeca ese órgano que le faltaba y provoca que Rebeca se le abra el vientre y tenga por fin el tan anhelado embarazo que ella deseaba. Pero hay un pequeño disgusto en Rebeca. Y es que Rebeca dice que caminaba y sentía que el vientre se le remeneaba. Entonces nosotros, fíjate, me recordé de que cuando la palabra habla de remeneo, nos lleva al rey David, que precisamente lo que estábamos oyendo ahorita. El rey David dice la palabra que cuando entró en Jerusalén, dándole gracias al Eterno por las conquistas que había tenido, dice que entró remolineando, o sea, como un remolino, dando vueltas, danzando, dando vueltas. Precisamente Rebeca en su vientre sentía como un remolino, un remeneo. El vientre se le agitaba. Y dice la palabra que ella, dice, y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo, si es así, ¿por qué estoy así? No lo entendía, y le preguntaba a la vecina, mire vecina, cuando usted estaba embarazada, ¿sentía esto y esto y esto? Ay no, yo no sentí nunca eso. Mira vecina, ¿tú sentiste esto y esto? Ay no, yo no sé. Y ella decía, ¿por qué yo estoy así? Así que Rebeca le da por hacer lo que muchos no hacemos cuando necesitamos una respuesta. Porque vamos a donde el profeta, vamos a donde el amigo, vamos a donde el hermano, vamos a donde papá, vamos a donde mamá y se nos olvida ir a donde Dios. Así que ella fue al origen, al principio, y dice la palabra, y le dijo, y fue a inquirir a Hashem. Así que fue directamente a donde Dios. Y dice la palabra que Hashem le habló y le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. Pero aquí hay varias cosas que hay que, mira, desenredar. Hay 2 naciones en tu vientre, 2 gobiernos en tus entrañas. Se separan de un gobierno al otro, el poder pasará y el mayor servirá al menor. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, todo él con un manto peludo, y así que llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, que llamó su nombre Jacob o Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella lo dio a luz. Ok.
varias cosas hay en esta palabra. La primera es que Dios, ¿verdad? Sabemos que abre su vientre y la mujer comienza a sentir una agitación fuerte en su vientre. Va donde Dios a preguntar y Dios le contesta que hay 2 naciones en su vientre y que son 2 gobiernos. Pero dice la palabra que cuando ella pare tiene detalle. Y es que la palabra es muy enfática en decir que eran mellizos, no gemelos. ¿Coge eso? Que eran mellizos. Fíjate que la palabra en ningún momento dice y eran gemelos. No, dice que eran mellizos. ¿Cuál es la diferencia entre unos mellizos y unos gemelos? Si ambos están en el mismo vientre. Vienen en bolsitas diferentes. Vamos allá. Dice que un gemelo es un óvulo fecundado por el esperma, pero que al momento de la división celular, ese mismo óvulo se divide en 2, creando 2 bebés. Bajo la misma bolsa, o sea, vienen en la misma placenta. Así que se crían idénticos. Es a lo que se le llama gemelos idénticos. Vienen en la misma placenta, en la misma bolsita. Ahora, los mellizos se fecundan 2 óvulos. Estos 2 óvulos dan paso a que sean 2 bolsas. No vienen en la misma placenta, vienen con cada uno individualmente con una placenta diferente. Así que lo primero que hay que describir es que la palabra nación viene del hebreo goy. Ahí viene el hecho, y esto le va a volar quizás el cerebro a 2 o 3, pero aquí viene el hecho de que nosotros solemos decir, porque pertenecemos a las naciones, que somos Goyim. ¿O qué significa Goyim, pastora? Cuando tú eres un Goyim, ¿qué se le dice a la palabra Goyim? Que tú eres de las naciones, o eres un ¿qué? Una persona que no es judía. Eso tiene un nombre, se me olvidó ahora el nombre, el término. Ay, mi madre. Bueno, así que los Goyim, o los de las naciones, esto tiene, el término es, ay padre, que nosotros somos gentiles. Gracias, Señor. Gentiles. Así que la palabra Goyim, Goy significa nación, pero Goyim es gentiles. Cuando la palabra nosotros es porque estamos apartados del pueblo de Israel. Fíjate una cosa, la palabra dice que eran 2 naciones lo que había dentro del vientre, así que se utiliza, pero muchos años después que se le presenta el ángel, ¿verdad? Y tienen la pelea, y cuando él le dice a Dios, Dios le dice, ¿qué quieres que yo haga contigo? Para que me dejes ir. ¿Verdad? Que el ángel le dice, déjame ir. Y que él le dice, hasta que tú no me bendigas, tú no te vas para ningún lado. Entonces él le dice, bueno, pues entonces tu bendición es la siguiente. Ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y hizo Dios en ese mismo instante un pacto con su pueblo Israel. Ya ahora de ahí en adelante, ya él no sería Goyim, sino que sería Israel. Coge eso. Hasta ese momento él era Goyim, gentil. En el momento que se hace este pacto con Dios, dejó de ser Goyim y no se convirtió en ya no era de las naciones, sino que era una nación apartada para Dios, Israel. Wow. Entonces, ¿qué denota esto? Que cuando usted dice e insiste en decir
que usted es un gentil, usted está diciendo en otras palabras que usted no es parte del pueblo de Israel. Y déjeme darle un pequeño detalle. Jeremías nos dice: y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿En dónde está la palabra Goyim? En ninguna parte. Ahí no dice: y haré un nuevo pacto con las naciones. No. Ahí dice: y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así que el nuevo pacto es bajo los términos del Eterno y que incluye a Israel y a Judá. Las dos casas. Cuando usted viene a Yeshua, a Jesús, a Cristo, usted, como dice Pablo, es que insertado en la casa de Israel. Así que inmediatamente usted deja de pertenecer a las naciones para ser injertado en la casa del pacto, la casa de Israel. Así que le exhorto a que deje de decir que usted es gentil y diga que usted es parte de la nación escogida por Dios, el pueblo de Israel. Sigo. Estas dos gobiernos, estas dos naciones representan dos ideologías, dos conciencias distintas y dos personalidades diferentes. Lo vemos desde el momento en que nacen. Dice la palabra que en el momento de su nacimiento, Esaú se describe como rubio, velludo, de piel rojiza. Y que, por cierto, el color de su piel representaba lo que él iba a ser más adelante, que era un sanguinario, o sea, era un asesino. Como ejemplo, se distingue a Esaú de David, porque se dice, dice que Samuel, cuando escoge a David, David era rubio, como Esaú. Y que Samuel tenía temor, dice la Humash, que Samuel tenía temor. ¿Rubio o rojo? No, rubio. Él era rubio. Dice la palabra que, vamos a leerlo, mira. Cuando nacen ellos, eso está en Génesis capítulo 25, versículo, te digo rápido. El 25-24. Dice que cuando se completó el término de su embarazo, aquí había mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, era rubio, todo él como un manto peludo, y así que llamaron su nombre Esaú. Ahora, la piel, a pesar de que el pelo era rubión, la piel era rojiza. Entonces, dice la Humash que cuando Samuel, Dios escoge a David, Samuel tuvo temor de que David se pareciera a Esaú en lo sanguinario. Pero Dios tranquilizó a Samuel diciéndole que a diferencia de Esaú, que mataba por gusto y gana, que David iba a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. O sea, que David iba a someterse a la voluntad de Dios, a diferencia de Esaú, que mataba como bien le parecía. Ahora, fíjate algo. Esto de la diferencia nos habla de lo que pasó en Génesis 4:6. Cuando Caín, Dios le dice, oye,
el pecado está a la puerta, llamándote. Si tú lo dejas entrar, él entrará y tomará posesión de ti. Que fue cuando él mata a su hermano Abel, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja entender esto? Que siempre el bien y el mal están luchando dentro de nosotros. Hay una inclinación buena y mala dentro de nosotros, pero que nosotros tenemos la potestad de elegir a quién escuchamos, si escuchamos a la buena o escuchamos, ¿verdad?, a la mala. Ahora, Esaú significa completamente desarrollado, y su nombre se debe a su vellosidad, pues parecía un niño grande por la cantidad de cabello que tenía. Una primogenitura espiritual, fíjate. Cuando Rebeca queda embarazada, dice la Humash, que cuando Rebeca queda embarazada de Isaac, el primero que se fecundó, por decirlo así, fue Jacob. Ahora, ¿qué pasa? Que el primero que nace es Esaú. Pero ¿qué sucede? Hay una primogenitura espiritual. ¿Por qué? Porque desde un principio estaba dictado ya por Dios que Jacob tendría la bendición. Así que legalmente Jacob no le robó nada a Esaú, porque desde un principio quien obtendría la primogenitura para Dios era Jacob. Precisamente le dice a su madre, el mayor servirá al menor. Ahora, a diferencia de lo que nos han enseñado en muchas ocasiones en la iglesia, Jacob no significa usurpador, ni significa ladrón. Amén. Jacob significa talón. ¿Por qué? Porque su nombre le fue dado porque se agarró del talón de su hermano a la hora de nacer. Porque había una lucha desde el vientre por la primogenitura. Ahora, Esaú, dice la palabra que se convirtió en cazador y mentiroso. Así que era un cazador, pero era mentiroso. ¿Por qué? Porque él le hacía creer a su padre que era muy santo, pero a sus espaldas no era tan santo. Él se pasaba haciendo cosas fuera de lugar y fuera de la voluntad de Dios. Que a pesar de que él sí creía en Dios y conocía a Dios, pero hacía las cosas a su beneplácito. A su manera. A su manera. Sin embargo, dice la palabra que Jacob se crió en tiendas. Y cuando habla de tiendas, no está hablando de que se crió como la chacha, ni tampoco que se crió como el nene lindo de mami, como mucha gente ha entendido. Es que se crió siguiendo los pasos tanto de su abuelo Abraham como de su padre Isaac, orando, meditando, leyendo su palabra, estudiando. Y me van a decir, pero es que todavía la Torah no estaba, o la Biblia no estaba hecha en ese momento, pero las instrucciones de Dios sí. Había instrucciones de Dios desde Génesis. De hecho, no sé si es aquí que se especifica, si esto lo especifica, cuando Rebeca estaba teniendo la lucha en sus vientres, dice que fue donde Shem. Sí, el profeta Shem. Y que él tenía una escuela. Sí. O sea que estamos hablando de que la palabra del Eterno siempre se ha enseñado. Ay, o sea, Dios siempre ha procurado levantar hombres que enseñen su palabra. Amén. Así es. Así que la primogenitura, a pesar de que era algo muy importante en ese tiempo, porque se entendía que se le daba al hijo mayor, al que nacía primero, que por eso se llama primogenitura, viene de primero. A pesar de eso, Dios ya había desde la eternidad seleccionado a Jacob para que él fuera el que guiara a su pueblo Israel. Pero tú dijiste que una de las cosas que sucedió es que quien se formó primero fue Jacob. Fue Jacob, sí. Así que como Dios, por legitimidad,
el hombre no lo vio, Rebeca no lo vio, pero Dios sí. Pero Dios sí. Así que Dios sabía que aunque el otro nació primero, el que se formó primero fue Jacob. Amén. Así que cuando sucede, ¿verdad? Lo de la primogenitura, que dice la palabra que él estaba preparando, Isaac estaba, Jacob estaba preparando un caldo. La Humash dice, y cuando hablo de la Humash, déjeme explicarle algo. La Humash, yo digo mucho la Humash, pero realmente la Humash es la palabra, o sea, es la palabra, pero es con el estudio, o sea, es una palabra con el mismo estudio, desde el punto de vista hebreo. Es como si usted diría, ¿verdad? Una Biblia con explicaciones. Pues es lo mismo. La Humash es una Biblia con explicaciones, pero desde el punto de las raíces hebreas. Es el estudio de los 5 primeros libros del Pentateuco, como le decimos Pentateuco, pero es la Torá como tal. Exacto. O sea, el nombre es Torá. Amén. Así que la palabra dice que cuando él está preparando este caldo es por una razón. Y la razón es la siguiente. La razón es que en ese momento en que se está preparando ese caldo es porque Abraham había fallecido. Y me van a decir, no, pero es que Abraham falleció antes. Acuérdese de una cosa. Nosotros conocemos la historia desde un lente diferente, pero el pueblo de Israel es el que verdaderamente conoce su propia historia. Así que la palabra de la Humash dice que cuando se está dando que Jacob está preparando el caldo, es porque en ese tiempo había una costumbre que cuando una persona se moría, sea familiar o no familiar, se le daba a la persona que era familiar cercano de ese fallecido un caldo que se llamaba caldo de consuelo, si no me equivoco. Entonces se le daba ese alimento, y precisamente Jacob está preparando el caldo para su papá Isaac, que está pasando el duelo y el luto por su padre Abraham. Así que cuando sucede esto, viene Esaú, dice la palabra, del campo después de haber cazado, estaba cansado, y dice la palabra que se sentó y pidió de ese caldo. Y Jacob, dice la palabra, aprovechó la comida del doliente. La comida del doliente, ese momento, para pedirle a su hermano la primogenitura. Aquí hay un detalle, y es el detalle es la siguiente cosa. Para hacer este caldo se necesitaba hacer un pequeño sacrificio. Jacob entendía que su hermano Esaú, porque a diferencia de su padre, que tenía a Esaú como el santo de la casa, como el niño bueno, Rebeca y Jacob sabían la verdadera cara de Esaú, la conocían. Y Jacob sabía que Esaú no estaba listo ni preparado espiritualmente para hacer este sacrificio. Así que él no podía preparar este caldo. O sea que ellos se llaman los patriarcas. En ese tiempo no había sacerdotes. No. Por lo tanto, el padre de familia o el patriarca era el encargado de hacer el sacrificio en general por su familia, pero por el pueblo también. Exacto. Y en el caso de este momento, como Isaac está en luto, a quien le tocaba hacer el caldo era el hijo primogénito, al hijo mayor, que es Esaú, ¿verdad? Por consecuencia, es Esaú. Pero Jacob entendía que su hermano no estaba preparado. Jacob ni espiritualmente conocía cuáles eran las acciones y las actitudes de su hermano.
La cara De hecho, verdadera de dice Esaú. que en ese día, no recuerdo exactamente qué fue lo que hizo Esaú, que no solamente se rebeló ante sus hermanos, sino que ante el pueblo también. O sea, el pueblo Exactamente. tampoco quería a Esaú como el que fuera, porque lo que se pasaba, aparte de la bendición, era la entrega de las De todas las instrucciones cosas. Y de todas las cosas. de la Torá y de todo lo demás. O sea que era como el cetro, le pasaban El bastón. el bastón, el bastón, Sí, la sí. batuta, batuta de la cabeza. vara, que lo constituía como el líder. patriarca o El líder exacto. de la tribu, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, viendo Jacob esta situación, él hizo el caldo. Él se tomó el atrevimiento de él preparar el caldo. Pero ya él entendía y conocía. Delante de Dios él estaba bien. Así que él entendía y conocía que este era el momento preciso para hacer lo que él hizo. Tanto que hemos juzgado a Jacob, diciéndole No, y a Rebeca. ladrón, que si se robó al hermano la primogenitura. No, él no le robó nada, era de él desde el principio. Le pertenecía. Le pertenecía por herencia. Ahora, dice que Jacob le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? O sea, Esaú no le tenía ningún respeto a la primogenitura, a ser el primer hijo. Él no tenía ningún respeto a eso, ni tampoco, obviamente, a todas las cosas que venían a través de ser el primogénito, que era precisamente, como dijo la pastora hace 5 minutos, ser el patriarca, ser el dueño de todas las cosas, tanto espiritualmente como físicamente. Así que tener un pacto directamente con Dios. Así que dijo Jacob, júramelo cual este día. Él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esaú la primogenitura. Después de esto, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que ocurre una hambruna en la tierra en donde ellos se encuentran, y ellos deciden bajar a Gerar, la tierra de los filisteos, en donde en una ocasión también Abraham estuvo allí, que fue cuando Abimelech se lleva a Sara. Pero sucede algo, vuelve a repetirse la historia. Isaac vuelve a decir que Rebeca es su hermana y no su esposa, por miedo a que lo mataran. Pero un día, estando él sentado en el patio con Rebeca, estaba acariciándola, y dice la palabra que Abimelech, fíjate, todavía para este tiempo Abimelech está vivo. Y han pasado muchos años, pero Abimelech todavía estaba vivo. Y dice que él vio desde la ventana a Isaac acariciando a Rebeca. Y se le abrieron los ojos y se dio cuenta de que la muchacha la mujer era la esposa, no la hermana. Así que él fue donde él lo confronta y le dice, pero chicos, ¿por qué tú haces esto? Cualquiera que se meta con esta mujer va a traer maldición a esta tierra. Porque ya él conocía cuál era el sueño que Dios le había dado la primera vez con Sara, en donde él entendía que iba a causar una maldición solamente mirar esas mujeres. Así que, entendiendo esto, fue un hombre sabio y honró el pacto que había hecho con Abraham. Así que dice la palabra que esto, el haber él honrado el pacto que hizo con Abraham, le produjo bendición y abundancia. Así que Abimelech fue bendecido por causa de ser sabio y haber honrado el pacto con Isaac.
que él había hecho con Abraham. Así que Dios nos da a entender una vez más que todo aquel que pacta con él, y vamos a ponerlo desde este punto de vista, nadie puede hacer un pacto con Dios porque no tiene que ofrecerle a Dios. Amén. Pero Dios sí pacta con nosotros. Y a través de su pacto recibimos la recompensa, la bendición, si lo seguimos al pie de la letra. Ok, ¿por qué un hombre no puede hacer un pacto con Dios? No tiene que ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Primeramente, Dios es eterno. Dios lo es todo y en todos. O sea, nosotros no podemos darle al dueño de las cosas algo que no nos pertenece. O sea, Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Lo que somos y lo que tenemos es gracias a que Él ha permitido que así sea. Así que, por lo tanto, lo único que yo puedo ofrecerle a Dios es mi adoración. Amén. Y mi corazón. Y algo que la mi gente voluntad no comprende es que la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios es una recompensa para nosotros mismos. Amén. Es una bendición para nosotros mismos. Porque la gente dice, no, que tú tienes que adorar a Dios porque Dios necesita nuestra adoración. Dios no necesita nada nuestro. Con nuestra adoración o sin nuestra adoración, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. La adoración es una bendición para nosotros mismos. Por eso Él mismo nos dice a través de los evangelios, o sea, ustedes fuera de mí nada pueden hacer. O sea, todo lo que ustedes reciben como pámpanos que son, lo reciben del árbol principal. Amén. ¿Quién es el árbol principal? De la fuente, de la luz. Amén. O sea, nosotros somos ¿qué? El reflejo de Él. O sea que todo lo que nosotros tenemos, cuando nosotros nos nutrimos, cuando salimos bonitos, llenitos, crecemos de la manera que crecemos, se debe a que Dios ha permitido, Dios ha suplido, Dios nos ha dado lo que nosotros tenemos. Estés consciente o no estés consciente, creas en Dios o no creas en Dios, alabes a Dios o no alabes a Dios, todo lo que eres, todo lo que somos, es porque a Él le ha placido. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Te alabamos y te bendecimos, sí, Eterno. Fíjate, un detalle en estas tierras es que cada vez que Abraham abría un pozo, después que Abraham murió, cada vez que Isaac abría el pozo, los filisteos lo cerraban. Y volvía y abría otro pozo y lo cerraban. Pero dice que fue a una tierra en donde abrió un pozo y encontraron aguas vivas, lo que se le dice aguas vivas. Le dieron la noticia de que en el pozo había agua. Así que a este lugar se le llamó Berseba. Fíjate, algo importante es que en la historia, en Berseba precisamente, fue donde Abraham hizo el primer pacto con Abimelech. Y luego, en el tiempo de Isaac, se volvió a hacer otra vez la ratificación con Abimelech del pacto en ese mismo lugar. Algo bien importante es que Sheba, que fue el nombre que le pusieron principalmente, se significa juramento. Así que ese lugar, Berseba, es el lugar del juramento o del pacto. ¿Qué importancia tiene Berseba en la historia? Pues fíjate que estábamos hablando precisamente de eso hace unos cuantos minutos atrás. Y es el hecho de que aquí comenzó la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en Berseba fue donde Sara tuvo a Isaac. En Berseba fue donde el Eterno se le revela a Abraham y viene a visitarlo cuando Sara todavía no había quedado en gestación. Otra importancia que tiene allí Berseba es que en Berseba fue cuando Agar se lleva a Ismael y dice que se está muriendo el muchacho, lo pone debajo de una mata, de una palma, y el muchacho clamó al Dios de Abraham y el Dios de Abraham lo escucha y le abre los ojos a Agar y ve una fuente de agua. Eso quiere decir que antes de que la fuente estuviera allí hecha por Isaac,
ya Dios tenía la fuente allí, espiritualmente hablando. Pues dice que le abrió los ojos. ¿En dónde estaba la fuente? Deténgase a pensar. Yo lo voy a dejar con la asignación. Piense, ¿dónde estaba la fuente? La Biblia dice que Dios le abrió los ojos. ¿Dónde estaba la fuente? Bueno, piensen, mediten. Ahora, otra cosa importante es que nosotros sabemos que la fuente de agua viva es la misma presencia de Dios. Por eso es que Yeshua, cuando está hablando con la mujer del pozo, le dice, si tú supieras quién soy yo, y si tú supieras que yo te puedo dar, yo soy fuente de agua viva. Así que algo importante que ocurrió en Berseba fue el 31 de octubre del 1917. Ese día se declaró en Barford, allá en Inglaterra, que el pueblo judío debía volver a su tierra después de casi 1000 años fuera de su tierra. Así que el 31 de octubre de 1917, el general Edmund, que era un general cristiano, el cual creía en Jesucristo, ¿verdad? En Yeshua, dice que dirigió sus esfuerzos y en vez de atacar como solían hacerlo directamente a los otomanos por Gaza, él fue astuto y se fue ¿por dónde? Por Berseba. Así que desde Berseba él gana esta conquista. Y algo bien importante que no lo dije, me pasó por alto, fue que en el momento que Abraham hace pacto con Abimelech en la tierra de Berseba, esa fue el acta que él firmó como que esa tierra le pertenecía. Así que cuando Josué, en el tiempo de Josué, viene y conquista Canaán, ya esa tierra, Berseba, por legitimidad, le pertenecía a Abraham. Así que en Berseba se da este evento en el 1917 y sabemos, ¿verdad?, que después en el 1948 por fin se le pone al pueblo de Israel, vuelve otra vez a ser la nación de Israel. Isaac abrió 8 pozos. El 8 representa el número del nuevo comienzo. Así que el número 7, que es el número de eternidad, el número 8 representa nuevos comienzos. Por eso es que se dice que después de que nosotros celebremos junto con Yeshua, con Jesús, las bodas del Cordero, que se supone, ¿verdad?, que es lo que se le llama el Shabbat al séptimo día. Todo esto va a ocurrir al séptimo día, lo que le dicen el tiempo milenial, que es el séptimo día. Esto va a ocurrir y luego el número 8, al próximo día, por decirlo de esa forma, es un nuevo comienzo. Porque estaremos, dice la palabra, para siempre con Él. Todas estas cosas pasarán y estaremos para siempre con Él. Dice la palabra que luego que ellos hacen este pacto en Berseba, salieron. Fíjate, algo bien importante es que cuando ellos hay la hambruna, Dios le especifica a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. Eso es bien importante. Dios mismo le dice, no desciendas a Egipto. ¿Por qué? Porque Jacob representaba un nuevo comienzo. Jacob representaba la figura más adelante del Mashiach y no se podía contaminar. Lo que había en Egipto era contaminación.
se tenía que mantener limpio. Limpio. Así que Dios le dice, con todas las palabras, vas a ir a la tierra que yo te voy a llevar. ¿Y a dónde lo llevó? Fue a la tierra filistea. A ver, acá, a Gerar, en donde, ¿verdad? Está también. Más adelante él abrió el pozo de Berseba, que es lo que acabamos de hablar. Ahora, aquí hay un detalle, con esto vamos a ir culminando. La bendición. Ay. Dice la palabra en Génesis, capítulo 27. Génesis 26, 27. Capítulo 27. Versículo. Vamos a empezar desde el principio. Y si sucedió cuando había envejecido Isaac, que se enturbió su visión. Así que estaba, ¿qué? Ciego. Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, Ay, santo. heme aquí, dijo él, y dijo, he aquí que yo he envejecido. No sé cuál es el día de mi muerte. Afila por favor tus armas, tu espada, tu arco, y sal al campo a cazar para mí alguna presa. Luego prepárame manjares como a mí me gustan, y tráemelos y comeré, para que pueda bendecirte mi alma antes de mi muerte. Fíjate que aquí dice, para que pueda bendecirte mi alma. ¿A qué se referirá Isaac cuando dice, para que pueda bendecirte mi alma? Pues se podría decir que con la bendición que a Isaac le va a dar, es la bendición desde sus adentros, porque hablamos de alma, así que estamos hablando desde sus adentros. Y cuando hablamos desde sus adentros, estamos hablando ¿de qué? ¿De qué? De identidad. Así que lo que Isaac iba a hacer era pasarle a Esaú su esencia. ¿Alaba? Amén. ¡Wow! O sea, no era una herencia solamente física, era una herencia espiritual. Amén. Iba a pasar el pacto que ya se le había pasado a él por medio de Abraham, que fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Ahora se le iba a pasar a Esaú en el pensamiento de Isaac. Acuérdese de una cosa, y aquí hay un detalle. Cuando Rebeca recibe la palabra, Rebeca no le dijo nada a Isaac. Rebeca se mantuvo callada y guardó para sí la profecía. ¿Sabes que también me hiciste recordar el hecho de que cuando Moisés iba a morir, que Le está dejó preparando su al espíritu a pueblo, Josué. cuando él unge a Josué, él impuso sus dos manos sobre él, Eso dice la palabra. Y dice que Dios imponiendo depositó. de lo que él tenía. Exactamente. Le En pasó Josué. una unción, es lo que se le llama una unción, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista almático y desde el punto de vista judío. Lo que estamos viendo es que se le pasó que su identidad. O sea, el propósito. Contigo va a seguir mi propósito. Contigo va a seguir mi asignación. Si yo tengo que, yo voy a continuar vivo en ti. Amén. Mi propósito va a continuar vivo en ti. Eso fue lo que Abraham le pasó a Isaac, su propósito. Es lo que Isaac le pasa posteriormente a Jacob. Y es lo que Jacob le pasa posteriormente a Judá. Y así consecutivamente a todas las naciones, ¿verdad? A todas las, por decirlo, naciones no, sino a todas las tribus de Israel, ¿verdad? Porque él le puso la mano a todos. Y a todos les dio una bendición. Pero obviamente sabemos que Judá fue el mayor en esa bendición, porque ni Rubén, ni Leví, ni Simeón, que fueron los primeros tres, recibieron la bendición del hijo mayor. La recibe el cuarto, que fue Judá. Pero esto es otra clase, así que no nos vamos para allá. Así que
dice la palabra, pero Rivka o Rebeca dijo a Jacob su hijo diciendo, he aquí, llegó el tiempo, he aquí que oí a tu padre hablándole a Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme una presa y hazme manjares para comer y te bendeciré en la presencia de Dios antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz respecto de lo que te voy a ordenar. Ve por favor al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos selectos y haré con ellos manjares para tu padre. ¿Quién sabía mejor que Rebeca lo que le gustaba comer a Isaac? Así que así lo hizo, como él le gusta. Entonces se los traerás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Le respondió Jacob a Rivka su madre, pero Esaú mi hermano es un hombre velludo y yo soy sin pelo, o sea, lampiño. Tal vez me palpe mi padre y entonces sus ojos seré un burlón. Así traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero le dijo su madre, que sobre mí caiga tu maldición. Hijo mío, solamente escucha mi voz y ve a buscarlos. Entonces él fue a buscarlos y se lo trajo a su madre, preparó su madre los manjares como le gustaba a su padre. Entonces tomó Rivka la vestimenta limpia de Esaú, su hijo mayor, que estaba con ella en la casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de cabrito lo cubrió y la lampiñez de su cuello, y colocó los manjares y el pan que había preparado en la mano de Jacob, su hijo. Sabemos, ¿verdad?, que él fue, le entregó la comida a su padre y su padre le dio la bendición. Y que más adelante, cuando llegó Esaú y pidió la bendición, Isaac le dijo, ya yo bendije. Lo único que te puedo dar fue lo mismo que le dio Abraham a los otros hermanos de Isaac, regalos. Pero a Jacob le dio la bendición, porque así estaba escrito desde la eternidad para Jacob, que él sería el portador de esa bendición. Pero Esaú, dice la palabra, que le declaró, ¿qué cosa? La guerra eterna a su hermano Jacob. Y dijo que cuando muriera el padre lo iba a matar. Así que Rebeca, tomando esto en cuenta, para que no hubiera una tragedia, dice la palabra, que una vez muere Isaac, Rebeca envió a Jacob a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, su hermano, para que Jacob consiguiera allí una mujer para él. Porque a diferencia de Esaú, que era rebelde, se había casado con mujeres cananeas. Y su madre decidió enviar a Jacob allá a Padán Aram para que tomara de las hijas de su hermano una mujer para sí. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios le tenía designada una mujer a Jacob. Pero esto lo vamos a ver en la próxima parasha, la próxima clase. Así que, ¿qué debemos entender para concluir sobre esta hermosa historia de Jacob? Y de Esaú, y de Rebeca, y de Isaac. Que Dios tiene control de todas las cosas. Que a pesar de que Esaú nació primero técnicamente, realmente la primogenitura para Dios siempre le perteneció a Jacob. Así que debemos cambiar un poco la mentalidad que tenemos en contra de Jacob. Dejar de decirle que era un ladrón y un usurpador.
y entender que para Dios él ni fue ladrón ni fue usurpador, sino que hizo la voluntad de Dios. Aparte de esto, debemos dejar de tirarle también a Rebeca, diciendo que era una apañadora, que ella engañó a su esposo, porque ella solamente cumplió La voluntad de la Dios. voluntad del Eterno. ¿No? Y a través de Jacob aprendemos y vemos que él le dio el plato de lenteja o el plato del consuelo. Pero adquirir que tuviera el título le costó trabajo y luchar con un ángel. O sea, nosotros queremos las Eso lo vamos cosas a ver en la rápidas, pero quisiera por último recalcar el hecho de que fíjate que cuando se habla de que Isaac, que Dios se le presenta y que que es cuando empieza a hacer los pozos, el Humash nos habla de que él lo conoce como Hashem. Pero me encanta que aquí, cuando Rebeca le está dando las instrucciones a Isaac, le dice, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labán, el hermano de tu madre, y que el Shaddai Amén. te bendiga, te fructifique Amén. y te haga numeroso. El que alimenta. El que nutre, el que suple, el que amamanta. Amén. Así que vemos que ellos siendo pareja conocían a Dios de dos formas diferentes. Amén. Porque lo habían visto de dos formas De dos distintas. formas diferentes. Fíjate que Isaac había visto a Dios, al Dios que cumplía pactos. Pero Rebeca había visto al Dios que no solamente cumplía pactos, sino que producía pactos. Y milagros. Porque fíjate, ella tenía algo, como tú explicaste ahorita, que era para ella imposible tener un bebé. O sea, a diferencia de Sara, Sara estaba completa, lo que tenía era la edad, Amén. que ya se le había pasado su tiempo, pero ella estaba completa. A ella le faltaba un órgano, no estaba completa. Amén. O sea, era imposible que pudiera concebir. Así que Dios creó en ella lo que le hacía falta. Fíjate que cuando la palabra dice que ella fue donde Shem para que pudiera, o sea, Para que que ella le fue donde dijera. Dios. O sea, Vamos a fue ponerlo así. donde un instrumento de Dios. Mira, dime qué está pasando aquí. Exactamente, para que le explicaran qué era lo que Tradúceme. estaba sucediendo. La primera cosa que fue que dice la palabra fue, y escuchó Rebeca la voz de Dios. Así que, a diferencia de Sara, que había visto, Rebeca era la que escuchaba. Por eso, vemos entonces que cuando se presenta esta situación, fíjate, me bajó ahora, fíjate. Dice la palabra que cuando cuando sucede esto, ella escuchó la voz de Isaac hablándole a su hijo Esaú. Y entonces fue donde Jacob le dijo, yo escuché a tu padre diciéndole a Esaú que hiciera esto, esto y esto, porque le iba a dar su bendición. Corre a hacer lo que yo te voy a mandar para que seas tú el que te lleves esa bendición. Porque ella estaba consciente de que era la que le Porque ya hay una tocaba. palabra. Pero fíjate una cosa, también nosotros en ese sentido, como madres, no podemos hacernos entonces ni los sordos ni los ciegos. Y saber evaluar a nuestros hijos y aprender a conocer a nuestros hijos. Yo como madre sabía, no sé si todavía tengo esa capacidad porque ya es tan grande, no es tan cerca de mí, pero cuando ellos hacían cosas, yo sabía decir, esto lo hizo este lo hizo aquel. Tenemos esa facultad. Pero también podemos ver las características de nuestros hijos. Fíjate, algo que tú denotaste ahí que es bien importante es el hecho de que nosotros siempre hemos dicho que cada cual tiraba para un hijo. Y aunque se ve de esa forma, que Isaac tiraba para Esaú y Raquel para Jacob,
hoy yo puedo ver otra cosa. Y es el sentido de que, fíjate que la palabra se le da a ella. Pero como madre, desde que ella tiene los niños, ella está viendo los comportamientos de cada uno de ellos. Entonces, no solamente por la profecía que se le dio, sino porque ella se dio cuenta de que ¿quién Saúl podía no ser era líder? Exacto, quién tenía la capacitación para ser líder y quién no. Para poder seguir el legado de Abraham. No Amén. lo era. Entonces ella pudo distinguirlo. Isaac no. Fíjate que yo entiendo más profundo todavía, ya a nivel ahí hay otras connotaciones. Sí, a nivel que no la vamos a poner ahora y porque tenemos que dejar algo para el año que viene cuando sigamos estudiando. Yo encuentro que cuando la palabra dice, fíjate, ya esto es a nivel sol. Yo encuentro que cuando la palabra dice que Isaac entró en edad y estaban sus ojos cegados, no literalmente era que estaba ciego. Exacto, sino que él no podía ver lo que Rebeca sí podía ver. Exactamente, que él no podía, no tenía acuérdate que aprendimos que una de las cosas la característica de Esaú era que él tenía engañado y engatusado completamente a su padre, porque delante de su papá él era de una manera y se hacía presentar como él y le hacía creer, o sea, la Torá dice tal cosa. Ay, y leí que la Torá decía esto. Pero no la estudiaba ni la vivía. Aprendiendo, él como que voceaba, por decirlo así, lo que había escuchado de su hermano, o quizás, o que lo que había escuchado de otras personas. O del mismo papá, pero no lo vivía. Padre, pero no era parte de su Vemos vida. que no lo vivía, porque lo primero que sus padres le aconsejaron fue que no se casara con mujeres fuera de su línea. Y fue lo primero que hizo. Y no se casó con una, se casó con dos. Sí, una egipcia y una cananea. Entonces, la mamá dice, si tú te casas con una mujer fuera de tu línea, esta me tiene loca, voy a terminar de terminar. Perdóname, él se casó con 2 cananeas primero. Y después, di que para sosegar a su papá, se casó entonces con una hija de Ismael, dice una egipcia, dice la palabra. No tenía nada que eso, o sea, no tenía nada que aportar a la línea de Abraham, sinceramente, porque verdaderamente no estaba conectado con esa simiente. Pero vamos a entrar en eso. No lo podemos. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y seguimos para la próxima semana con la nueva parasha que nos tenga en disposición el Eterno. Padre, te damos gracias por tu palabra, que siempre viene cargada de bendición para nosotros, con revelaciones que nos hacen entender y asimilarla y poder tomarla para nosotros como lo que ella es, medicina para nuestros huesos, esperanza, ay santo, para que él no tiene ninguna, libertad para los que se encuentran cautivos, ay santo, sin fuerza, sin esperanza. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por esta parashá que nos brinda la esperanza de saber que aquellas que no tienen esperanza pueden tenerla si se apoyan en esta palabra. Que tú puedes bendecirlas como bendijiste a Rebeca. Aleluya. Que es necesario que tengamos una unión en nuestro matrimonio. Que aprendamos a escucharte, podamos pedir, Padre, permíteme ser como Rebeca. Agudiza mis oídos porque quiero aprender a escuchar tus instrucciones y ser dirigida por ellos para poder declarar como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, porque solamente ella tiene, ay santo, el poder de alumbrar nuestros caminos. ¿Por qué lo va a alumbrar? Porque conforme yo empiezo a hacer esta palabra mía, es como si el rompecabezas se comenzara a armar. Y mis pies, juntamente con tu palabra, juntamente con aprender a escuchar tus direcciones, se van a dirigir a mi propósito, al propósito al cual tú me trajiste a esta tierra, a hacer luz
en medio de la oscuridad y hacer la sal de esta tierra. Gracias por tu palabra, Padre eterno. Que el Dios, ay santo, todopoderoso, que Hashem te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Ay, santo, santo, te envuelva, sea ahí en su paz, por los méritos de nuestro Salvador. Amén. Sean bendecidos.